¿Alguna vez usted ha estado preparado o preparada para ir a una fiesta o a un evento muy especial? Se ha vestido, psicológica y emocionalmente está contento, contenta. Y de repente le dicen, usted no va. O en otra ocasión se ha preparado para un concurso y cree estar atléticamente preparado o preparada. Y le dicen, hay alguien que está más preparado o preparada para ese concurso, ese campeonato. En el trabajo, en la empresa, usted ha esperado que le promuevan a un sitial un poco más alto y de repente le dicen, el concurso de merecimiento lo ganó otra persona. Cuando éramos niños y nos arreglábamos para ir a un paseo o queríamos un permiso para ir con nuestros amigos o amigas del colegio, y de repente papá o mamá nos dice, no te vistas, o por gusto te vestiste, porque no vas a ir. O el esposo o la esposa le dicen en un día que usted se engalardona para ir a visitar a su papá, a su mamá, o que va a ir a una reunión especial. Y ella o él le ponen un ultimátum. Donde tú te vayas a ese lugar, no regreses más. Venían a mi mente varias circunstancias en mi vida donde yo he creído ser merecedor, o que me van a invitar, o que voy a ser partícipe de algo extraordinario. Y me han dicho no. Y en caso más delicado, cuando usted sueña que su relación o su matrimonio va a ser para toda la vida y que va a vivir en un torrente, en un mar, en una fuente de felicidad y de amor permanente y que va a llegar hasta el final, hasta que la muerte lo separe de vejez y la tragedia le visita y sus anclas afectivas y emocionales le destruyen, porque no esperaba que él o ella le descalificaran a usted como una persona digna de pasar el final de sus años o hasta el final de su vida al lado de usted. Me reía con un poco de ironía, porque los creyentes o los hijos de Dios o los cristianos o evangélicos o religiosos, como sea su parecer verlo, todos, absolutamente todos creemos que vamos a ir al reino de los cielos. Jamás se nos ocurre por iniciativa investigar si reunimos los requisitos para ser partícipes. Que usted se prepare para ir al cielo o al reino de los cielos y que el Padre le diga, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Creo que hoy es oportuno, sí, hoy es oportuno evaluarnos con toda honestidad, con la más nítida transparencia, evaluarnos en plena conciencia almática, plena conciencia física, mental y plena conciencia espiritual. ¿Cuáles son esos requisitos indispensables o el requisito indispensable para yo ser meritor o partícipe
indudablemente, de que iré a pasar la eternidad. Después de esta vida, inicia mi gran vida, vida abundante, vida plena, al lado del Padre Celestial, al lado del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las creencias que usted por su propia cuenta ha desarrollado? Las que globalmente usted ha aceptado como requisitos para ser una hija o un hijo de Dios y que va a tener vida eterna. ¿Cuáles son aquellas creencias que a usted le han inducido o nos han inducido a creer? Sí, para decir que somos indudablemente hijos de Dios y partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué impide tus bendiciones? Así es el tema. ¿Qué impide las respuestas a tus oraciones? ¿Qué impide o puede impedir en el presente o en el futuro que su vida o mi vida sean partícipes de la naturaleza divina? Y como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 11, y te será amplia y generosa entrada, te será dada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, ¿qué impide? ¿Qué requisitos no estamos cumpliendo? Bienvenidos a este tiempo, mis amados. La iglesia del siglo XXI, del tercer milenio, no podemos ser seguidores ciegos. Tenemos que razonar, tenemos que indagar, tenemos que meditar muchísimas veces en la Torá, en las Escrituras, en la Besorá o en la palabra de Dios. Muchísimas y reiteradas ocasiones usted va a encontrar la palabra meditar. Así que bienvenidos, pedimos la cobertura del Padre Celestial que nos otorgue en el nombre del Señor Jesucristo pleno acceso a un conocimiento pleno en el Espíritu de su preciosa palabra. Sí, ¿qué impide que tus bendiciones que estás o estamos buscando a través de una vida de oración, de clamor, de súplica, de ruego, qué impide que esa abundancia venga sobre usted o venga sobre mí? En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 7, dice esto en esta versión: no se cansen de pedir. No te canses de pedirle al Padre Celestial, pues el Padre Celestial te dará o les dará. Sigan buscando, sigan llamando, sigan tocando, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y todo aquel que toca la puerta se le abrirá. Por tanto, persistir. Eso es importantísimo. Sigamos pidiendo. Verso 9 de Mateo capítulo 7. Le daría a alguno de ustedes una piedra a su hijo si le está pidiendo pan. Segunda ilustración, le daría una serpiente a su hijo o a su hija si le estaría pidiendo él, el hijo, un pescado. ¿Usted le daría piedras en lugar de panes a sus hijos amados?
usted le daría una serpiente venenosa y mortal a uno de sus hijos que le esté pidiendo un pescado frito con jugo de naranja, patacones, menestra y un arroz calientito con sabor a coco? En ninguna manera, ningún padre o madre en sano juicio le daría a su hijo, a su hija, a sus nietos o a su amada esposa o esposo piedras en lugar de panes o serpientes mortales en lugar de un buen pescado, hecho tapado o encocado como lo brindaríamos quizás, o frito con un buen curtidito de cebolla aquí en la ciudad de Esmeraldas, en Ecuador. Así que dice el Señor dice en el verso 11, pues si ustedes aún siendo malos padres o malas madres o malos esposos o malas esposas, saben cómo darle buenas cosas a sus hijos. Imagínate cuánto más, muchísimo más, dispuesto estará su Padre Celestial para darles lo que ustedes le pidan a Él, ya que el Padre Celestial o el Señor Jesucristo son buenos en extremo por naturaleza. Así que, mi amado, aquí hay una frase muy importante, muchísimo importante, sí. Y es en la parte, padre, si tu hijo te pide, en reiteradas ocasiones, el no entender los dos roles y las dos funciones, la clase de padre y la clase o la categoría de padre y la categoría de hijo, la clase de hijo. Y lo otro es estar engañados, no plenamente consciente de los atributos de las riquezas en nuestro Padre Celestial, limitados por un sistema de creencias religioso, ineficaz, poco productivo. Así que en el nombre de Jesús pido la asistencia plena, palpante del Espíritu Santo en su vida y en mi vida, y traiga sanidad aquí en mi sistema de creencias, traiga sanidad aquí en mi limitada fe, aquí en mi corazón también estrecho, como dice el apóstol Pablo, para ser ensanchado y creer en la plenitud de las intenciones de mi Padre Celestial que Él tiene para conmigo, que quite toda maldición limitante heredada a través de generaciones de cristianismo limitado, de evangelio limitado. El Señor Jesucristo dijo con poder y plena autoridad: mayores obras harán los que creen en mi nombre. Que el Padre traiga sanidad en nuestros sistemas enfermos de creencias limitadas, que no consigue nada a través de su creer. Basta ya del lamento, de la queja, de la ruina, de la pobreza, de la miseria, de la calamidad espiritual. En el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero se rompe ahora, ahí donde usted está. Reciba en el nombre de Jesús. Aleluya. Estos últimos tiempos o estos postreros tiempos son para analizar fijamente la besorá de las Escrituras. Vaya a una versión hebrea castellana y mire en el original y encontrará verdades un poco más profundas que le ayudarán a entender en su mente espiritual, en su alma y en su espíritu
lo que realmente es el Padre y sus riquezas para usted y para conmigo. Hijos, las promesas aquí usted las va a encontrar para hijos. Y debemos evaluar qué tipo de hijos somos. Tome apunte o grábelo. Porque usted y yo nos merecemos cuestionarnos a nosotros mismos y cuestionar muchas veces las enseñanzas que estamos recibiendo. Porque en la mayoría de los casos son limitadas, como somos los mortales. Diferentes tipos de hijos. Aquí la promesa es para el hijo. Saludos a aquellos que se conectan. Un abrazo ferviente, que el Señor les bendiga. Hijos, si estamos llegando al fin de los tiempos, si usted cree que el fin del mundo ya está cerca, o cree por lo menos que el Señor vendrá por sus hijos a llevarlos con Él, el Cordero, arriba esperándonos y llevándonos a sus hijos, para no entrar en el proceso de desastre final que vivirá el planeta Tierra. Si usted cree que estos son los últimos tiempos, ¿quiénes son o somos los hijos redimidos por el Cordero, comprados a precio de sangre, muerte que Él sufrió para darnos vida y vida en abundancia? Si usted aspira a ser partícipe de la naturaleza divina, es tiempo que con toda seriedad, con toda responsabilidad, se cuestione su forma de ser. Indague cuál es el requisito número 1 para poder estar inscrito en el libro de la vida y poder ver al Padre cara a cara y al Señor Jesucristo en el reino de los cielos y a todos los redimidos por la sangre del Cordero. Hoy es tiempo de un despertar espiritual y un despertar de la gracia suprema que es en Cristo Jesús. Diferentes tipos de creencias en cuanto a ser hijos. Les voy a leer. Mire, hay personas que creen o hemos creído que somos hijos de Dios porque pertenecemos a una denominación, Alianza Bautista, Pentecostal, Unitaria y de otro tipo de índoles. Sí, asambleas, unitarios, individuales, creencias denominacionales. Porque pertenece a una denominación, le han hecho creer que usted es hija o es hijo de Dios. Equivocada o equivocado. Número 2. Cree que es hijo o hija de Dios intelectualmente, mentalmente. Porque en su intelecto o su intelecto lo ha llenado del conocimiento de la Torá o de las Escrituras. Usted cree que ya es un hijo o una hija de Dios. O porque confiesa sus pecados y declara verbalmente que recibe al Señor Jesucristo intelectualmente. Usted cree que ya es hija o hijo de Dios. Falso. Número 3. Porque habla en lenguas angélicas u otras lenguas por el Espíritu. Usted cree que ya va a tener vida y vida eterna. Falso. 4. Por imitación. Imita usted la vestimenta de ciertos grupos cristianos y también imita usted el lenguaje. Habla como ellos, imita cómo ellos se mueven, imita su timbre de voz y sus gestos y todo ello. Tenga cuidado,
Porque el ser cristiano no es por imitar vestimenta, ni por imitar cierto tipo de lenguaje o de gestos o de jergas del cristianismo, de movimiento, de timbre de voz, que se usan para manipular o mover las emociones dentro de nuestras iglesias. Eso no le va a distinguir o a calificar a usted o a mí como hijos de Dios. Falso también esto, creer que soy hijo porque imito a otros como lo hacen. Porque ora como ellos oran. Imitación. Quinto, ¿cree usted que es hijo o hija de Dios porque tuvo un toque emocional? Sintió cosas en su alma. ¿Y usted cree que ese sentir emocional o ese toque del Espíritu Santo ya le califica para ser hija o hijo de Dios? Falso. 6. Usted ha creído por su propio intelecto y se ha autoengañado en creencias. Y porque usted cree ser diferente a los demás y recita Biblia y predica en las plazas, en los buses, en las calles y a través de redes sociales como yo lo estoy haciendo, usted ya cree ser porque imita a otros hijos de Dios como ellos lo hacen. Falso. No se autoengañe. Número 7. Usted cree que es hijo o hija de Dios porque se congrega todos los domingos y aún entre semana. Cree que es hijo de Dios porque es congregacional, por asistir a una iglesia. Y cuando no va, se siente en pecado o lo rechazan o lo separan del servicio porque no es fiel a la iglesia. Y le pregunto, ¿usted es fiel a Dios o al Señor Jesucristo en su casa? ¿Usted en su casa todos los días tiene un tiempo para alabar, para adorar, para meditar, para hacer silencio, para escuchar? ¿Dedica usted 1 hora o 2 horas para estar en esa quietud y disfrutar de la presencia del Padre en su casa? ¿Congrega usted en su casa con el Espíritu Santo? ¿Congrega usted con el Señor Jesucristo? ¿Congrega usted con el Padre en su casa, en su habitación? Si usted no congrega en su casa y tiene un altar de transformación en su casa, es casi imposible que usted pueda creer que es cristiano porque va a la iglesia. No le estoy diciendo que no vaya, porque sería peor para usted. Pero el tener ese altar de la presencia del Eterno, aleluya, en su vida y en su casa, todos los días de su vida. Cuando usted va a la iglesia, va como un altar de transformación encendido. Porque no va a buscar a la iglesia, va a bendecir a la iglesia con lo que usted lleva. Y es necesario que en este tiempo, que el Padre anda buscando altares vivos, que le adoren en espíritu y en verdad en su casa, en su hogar, en su trabajo, en sus estudios, en su empresa, en todo lo que hace, en su matrimonio como hijos. Integridad. Así que es falso que usted crea que por congregar o asistir fielmente a una iglesia, usted ya es hijo de Dios. Ese es uno de los roles o de las funciones que los hijos de Dios debemos hacer cuando ya
hemos nacido de nuevo, experimentado el nuevo nacimiento, hay varias funciones que debemos hacer, pero esas funciones no son exactamente lo que lo identifica a usted como hijo o hija de Dios. Séptimo, ¿verdad? Octavo, cree ser hijo de Dios por herencia. Es que mi papá o mi mamá son cristianos, mi mamá y mi papá son pastores, mi mamá y mi papá son líderes. Entonces mis abuelos, mis bisabuelos, todos asistían a esta iglesia. Y usted cree que por herencia usted viene a ser un hijo o una hija de Dios porque tiene el lenguaje y las costumbres de su padre o de su madre. Todas estas 8 que hemos mencionado no son ciertísimas. Aunque se deben hacer cuando usted ya se convierte, sí, como roles o funciones de un hijo o una hija de Dios. El ser un hijo de Dios viene a ser a través del nuevo nacimiento. San Juan capítulo 3. El ser hijo de Dios viene a ser por causa de ser engendrado por el Espíritu Santo en la naturaleza del Mesías Yahoshua. El nuevo nacimiento. Cuando la vida del Mesías Yahoshua, aleluya, se manifiesta en mí de forma consciente, vibra aquí dentro y se manifiesta, me lleva a mí a hacer las mismas obras que hizo el Señor Jesucristo. En el plano humano, en el plano de servicio, en el plano de adorar, de honrar, de respetar y obedecer con deleite las enseñanzas, los consejos y las ordenanzas del Mesías en el Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos del Antiguo Testamento que el Padre le dio a Moisés como ley divina, no como ley tradicional o religiosa, no, como ley divina, inspirada por el Padre. Aleluya. Santo es el Señor. Ese nacimiento por el Espíritu Santo, que debemos anhelarlo, debemos pedirlo. Cuando el Espíritu del Eterno se conecta y se hace uno con mi espíritu de vida o mi espíritu humano, entonces se genera en lo sobrenatural mi nuevo nacimiento. Y puedo, por el impulso y el poder vivo y activo del Espíritu en mí, manifestar la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Tarea para usted. Investigue todo lo que es la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Las manifestaciones del Espíritu Santo en el carácter de Cristo. Aleluya. No le hablo del poder del Espíritu Santo, sino de la naturaleza espiritual. Son dos cosas diferentes. Poder del Espíritu Santo a una naturaleza en la espiritualidad del Señor Jesucristo. ¿Cuál era la verdadera espiritualidad del Señor Jesucristo? No de manifestaciones de poder del Padre, sino de la naturaleza del Mesías Yahoshua. Aleluya. Estos últimos tiempos, usted y yo tenemos el deber supremo y la responsabilidad de indagar, de preguntarnos, de cuestionarnos si ciertas actitudes que nosotros tenemos o comportamientos o expresiones manifiestan que verdaderamente Cristo y solo Cristo vive aquí dentro. En mi naturaleza espiritual, en mi naturaleza almática y en mi naturaleza física. Aleluya. Y digo esto porque he tenido que confrontar esa verdad sobre qué es en realidad cristianismo y qué no lo es.
para no engañar a la gente que escucha, para no llevarles hacia un criterio limitado de toda la riqueza que es ser en Cristo. En Cristo, con Cristo. Son palabras muy profundas que usted debe investigar. ¿Cuánto de sus actitudes, pensamientos, reacciones están en el carácter espiritual de Cristo? Pregunte si su carácter en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en las cosas que hace superficialmente para mostrar amor al Señor Jesucristo, pregúntele si su forma de manifestar amor es nítida, es pura, es acepta delante del Padre, porque lo hace con excelencia, con deleite, con agrado, como para Él y para Él. Aleluya. Así que esto de pedir, ¿qué impide? Mire y examínese si usted tiene los atributos de un hijo o de una hija de Dios aprobadas por el Padre. No por su pastor, ni por su líder, ni por su esposa, ni por su esposo. Aunque ellos deben ver la luz verdadera a través de su comportamiento y del mío, que verdaderamente Cristo ha nacido sobre mí y en mí. Y ruego porque eso sucede en mi vida y que mi rostro, mi semblante sea como el de Moisés cuando bajó la segunda vez del Sinaí. Su rostro, su vida resplandecía la misma imagen y semejanza del Padre Celestial. Anhelo que el Padre me permita esa verdadera e íntima comunión. Sí, para que mis ruegos, mis súplicas y mis peticiones, como dice aquí Mateo 7, versículo 7, hasta el número 12, este nivel de bendición. No puede usted creer que es una hija o un hijo de Dios. Recuerde que aquí dice Padre. Y si dice Padre, es porque hay un hijo o una hija plenamente consciente en sus cabales, actitudes y comportamiento, que los ha llevado cautivo a los pies de Jesucristo y que deleitosa obediencia guiada por el Espíritu Santo le permiten decirle Abba, papito amado, papito querido, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Úngeme con esas capacidades sobrenaturales para agradarte y obedecerte, aún en los días que está fuera de mi alcance, fuera de mis capacidades o estructura física y humana, el poder obedecerte. Dame del poder de tus fuerzas, dame del poder de tu naturaleza divina. Ven, habita en mí, oh Señor Jesucristo, para poder manifestar con un comportamiento agradable que vives en mí. Aleluya. Y que puede el Padre decir de usted y de mí, de usted y de mí: he ahí mi hija amada, he ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia. No puede usted seguir creyendo que es una hija o un hijo de Dios, porque al igual que yo, de alguna pequeña o minúscula capacidad, que es la que tengo, de poder compartir de los escritos de la Biblia. No, o por otros atributos. Mire usted lo que dice aquí en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, para concluir. Aleluya. Respire y suelte. Y ruego que el Espíritu Santo, tanto a usted como a mí, nos haga ver con claridad todos los atributos divinos
que debemos de tener por medio del Señor Jesucristo para poder creer con asertividad que somos hijos de Dios, engendrados por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que afirma que yo soy su padre o su señor entrará en el reino de mi Padre, en el reino de Dios. Versículo 21. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en los cielos. Note, solo entrará. Estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21. Un examen nos estamos haciendo de la naturaleza divina que debe de tener un hijo o una hija de Dios. No todo el que afirma que yo soy su Señor y que mi Padre es su Padre entrará en el reino de los cielos. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el reino de los cielos. Aleluya. Vendrá el día en que muchos me van a decir, dice el Señor Jesucristo estas palabras. Vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor. Aleluya. Como si obedeciésemos fielmente todos los días de forma consciente a su señorío. Nosotros profetizamos en tu nombre, profetas. Ahorita estamos de moda los profetas. No por ser profeta entrará en el reino de los cielos. Y por ti echamos fuera demonios. El don de echar fuera demonios. Sí, es un don, wow. El de la profecía es wow, que te diga por tu nombre y apellido las cosas que estás haciendo mal o las bendiciones que Dios tiene para ti de forma certera. No en adivinación, sino certera con nombre y apellido. No esperes que una profecía sea cierta y que te declaren bendición cuando tú y yo estamos conscientes de que estamos desobedeciendo o transgrediendo los mandamientos del Señor. Es más, cuando estás plenamente consciente de que estás practicando ocultamente o en mentira absoluta un pecado grave. Y aunque estés en el altar, aunque cantes, aunque prediques, aunque enseñemos a través de este medio, pueda que seamos instrumentos de salvación para otros, como dice el apóstol Pablo, pero que nosotros mismos venimos a ser descalificados para vida eterna o para galardones. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y me dirán, dice, pero yo profeticé en tu nombre, yo expulsé demonios en tu nombre. Tremendísimo. Vendrá el día, dice, que ellos me dirán Señor. Sí, porque Él lo es. Pero cuando decimos mi Señor, estoy a una obediencia consciente de toda mi naturaleza divina, de toda mi naturaleza pecaminosa, de toda mi naturaleza carnal, de toda mi naturaleza cognitiva o de raciocinio, que la llevo sometida a los pies del Señor Jesucristo. Nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios en tu nombre. Además hicimos muchísimos milagros en tu nombre. Sanar enfermo, estirar brazos, reconstruir órganos, crear órganos que no existen, dar vista a los ciegos. Esto es importantísimo y yo quiero ser partícipe del poder del Espíritu Santo.
pero quiero ser más partícipe de la integridad del Espíritu Santo, de la moralidad del Espíritu Santo, de la ética del Espíritu Santo, de la consagración del Espíritu Santo. Quiero ser más parte de esa naturaleza, de expresar una forma de amar consciente y que el Padre dé testimonio de que al fin los actos de Dimas Rosendo Clever Bone, siervo, inútil, porque solo lo que veo hacer al Señor Jesucristo, eso quiero hacer. No puedo hacer más de lo que Él me permita y que estoy extremadamente limitado. Entonces no es por ser apóstol, profeta, evangelista, por realizar milagros, señales y prodigios, por expulsar demonios, que usted diría: yo soy una hija o un hijo de Dios aprobado. En ninguna manera. Entonces, verso 23 del Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 23. Entonces les diré, dice el Adón Yahoshua, el Señor Jesucristo: nunca los conocí. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal, o a hacerse ricos con mi poder, o hacerse un nombre o un ministerio o una denominación famosa. Utilizaron mi nombre y mi poder, pero nunca los conocí. Wow. Es que hay gente, o hemos habido personas, que podemos estar sirviendo en una empresa cualquiera, pero jamás tuvimos el privilegio de conocer al dueño de la empresa, de conocer su corazón, su nobleza. Tremendo. Y que de repente te paga porque trabajas, pero sacas beneficios ocultos o ganancias de forma consciente o inconsciente que no nos corresponden. Hacernos un nombre, inmortalizarnos con un ministerio grande, famoso o a nivel mundial, para decir: mi denominación es más grande que otras. ¡Wow! El orgullo espiritual. Que el Padre tenga misericordia. Aleluya. ¿Qué impide? ¿Qué impide tus bendiciones? ¿Qué obstaculiza tus oraciones? El revisarnos, el escanearnos, el indagarnos si nuestra naturaleza y sus comportamientos son uno con Cristo Jesús. Yo no lo he alcanzado. Yo vengo de un mundo pecador, en lo religioso, en lo humano, en lo generacional, en lo familiar, en lo cultural. Y pido al Padre en el nombre de Jesús ese milagro extraordinario de poder nacer del Espíritu. Y no hablo del hablar en lenguas o el profetizar o el tener don de discernimiento o de otras cosas extraordinarias que son manifestaciones de poder, pero no de atributos de la integridad, de la espiritualidad del Señor Jesucristo. Yo necesito renacer, pero es en la naturaleza divina de Cristo, en la espiritualidad del amor puro, nítido, limpio, de las intenciones puras, no ocultas, que muchas veces no alcanzamos a distinguir los que decimos o creemos ser hijos o siervos del Señor. No por títulos ni por rangos. Aprended de mí, dijo el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Y la última lectura bíblica en Romanos 8, versículos 16 y 17, que a mí
me traspasa, y usted puede estudiar todo Romanos capítulo 8, y que el Espíritu Santo despierte en usted espiritualidad conforme al carácter y las acciones y el comportamiento de Cristo, para que usted no se confunda creyendo que lo que practica en su denominación o en la que yo he sido instruido, eso es el todo del cristianismo. Cristianismo son las acciones de Cristo. ¿Cuántas hay en usted? ¿Y cuántas hay en mí? Eso es todo lo que hay de cristianismo. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice así la Escritura: el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos del Eterno. Le repito, Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu Santo o el Espíritu del Abba o el Espíritu del Masías Yahoshua, el Espíritu mismo habla a nuestro espíritu, aquí dentro, al espíritu, no al alma, como el rey David, alma mía, dice él. No, aquí estamos en otra época, en otra generación, a nuestro espíritu, porque es de ahí donde proceden todas las cosas. Y es ese espíritu que el Padre nos ha dado humano, que tiene que conectarse, engranarse con el espíritu divino del Señor Jesucristo y volvernos uno en esencia, para poder al fin manifestar la naturaleza de Cristo, si es que habita realmente en nosotros. Aleluya. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos del Eterno. Por ser hijos del Eterno, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Aleluya. Las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Dios nos dará todo lo que le ha dado al Señor Jesucristo, pero también tenemos que sujetarnos a las limitantes o al padecimiento cuando sea necesario, que Cristo padeció o que Él se negó a ser partícipe de las cosas que el mundo o que el enemigo o la carne le puede estar ofreciendo. Aleluya. Así que la evidencia más certera, única, indubitable o indudable de que usted y yo somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu que por las acciones que Cristo opera a través de nosotros diariamente, en nuestra forma de pensar, de reaccionar y de sentir, de vibrar en la fe y en la creencia certera, asertiva, el Espíritu es el que da testimonio. No nuestras creencias limitantes o costumbres o imitaciones o denominaciones. Responsable solo usted y solo yo. Aleluya. Hoy pido al Padre que traiga sanidad en el nombre de Jesús en su sistema de creencias y que rompa toda atadura en su alma, en su espíritu, en su mente. Toda cultura insana, aprendida, limitada del cristianismo que usted haya aprendido, se rompe ahora en el nombre de Jesús. Y si usted está en un lugar que no debe de estar porque no crece, no avanza, no prospera en Cristo, en la naturaleza de Cristo, aleluya, y que duda si es hija o es hijo de Dios, o se ha autoengañado, o le han hecho repetir mecánicamente que usted es hija o hijo de Dios,
Y usted sabe por su espíritu que no es así. Hay algo más profundo. Y que el que tiene realmente a Cristo en su espíritu va a manifestar la naturaleza de Cristo. Aleluya. Esa es la evidencia indudable de que usted es un hijo del Eterno. Reafirme su naturaleza de hijo. Vaya en su habitación a solas, en su cuarto o en este momento y dígale: Padre, yo quiero tener certeza. Dame de tu Espíritu Divino para que me muestre todas aquellas cualidades que niegan la eficacia de Cristo en mi vida. Hoy quiero recibir a Cristo, pero en la naturaleza del Espíritu Santo, para que rompa toda estructura de mala enseñanza en mí, en el nombre de Jesús, y me permita nacer de nuevo a una esperanza viva, a la naturaleza divina de Cristo. Yo recibo a Cristo Jesús no solo como mi Salvador, sino como mi amo, como mi Señor y mi jefe, para que Él diariamente me conduzca a tu presencia. Diariamente me conduzca a tiempos de adoración, de gratitud, de meditación en mi vida humana para seguir procesando los cambios hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4. A ser parte del cuerpo de Cristo activo, vivo, sirviendo todo el tiempo. El que tú congregues pero no sirves al cuerpo de Cristo, no eres hijo de Dios. Los hijos sirven al cuerpo, los hijos se involucran con el cuerpo, los hijos están en el cuerpo para servir al cuerpo de Cristo. Si tú solo vas, congregas, cantas y alabas y has hecho el rezo cristiano, pero no has nacido de nuevo porque no te sientes parte, no sirves al cuerpo de Cristo a través de dones, de talento, tú no has nacido de nuevo en el Espíritu de Cristo. Y necesitas convertirte, porque todo convertido, donde se encuentre y cómo se encuentre, va a buscar servir a Cristo. Esté sufriendo, esté en escasez, esté en necesidad, aunque la higuera no florezca, ni en sus vides haya fruto, ni haya leche, ni haya nada. Con todo, dice el profeta Habacuc, yo me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Solo el Espíritu Santo nos puede dar la fuerza para poder servir cuando tu matrimonio está atravesando por momentos de crisis, de quebrantamiento, de amenazas de divorcio, de maltrato psicológico, emocional, de rechazo. Solo el Espíritu Santo te puede dar la fuerza para seguir sirviendo y volcar todo tu amor a aquel que no traiciona, que no es infiel, que no abandona. Para ti, hombre, que la mujer te ha dejado varias veces, que viene ya de 2 o 3 compromisos rotos y que ella no ha sanado. Para ti, mujer, que vives con un hombre que ya vino también descosido y roto, pero tú sostienes que eres cristiana, tienes que pedir la fuerza sobrenatural al Señor Jesucristo para volver a brillar con ese gozo, con esa luz que es inquebrantable, que no procede de la naturaleza humana. Una fuerza superior o sobrehumana. Para ti, madre o padre, que tus hijos o tus hijas te han decepcionado y que te pagan con ingratitud, tienes que volcarte al Señor Jesucristo y todas tus emociones y tus expectativas de bienestar y de provisión afectiva, provisión de amor, de cariño, de ternura y de gratitud provienen de Él. Pero es cuando tú le sirves de forma consagrada a Él, en las buenas, en las malas y en las peores, con alegría, con tristeza o con dolor.
tienes que aprender a asimilarlo en Cristo, a vaciarte en Cristo, a dejar tu dolor, tu sufrimiento en Cristo, tus cargas emocionales en Cristo, todo en Él, para poderle servir con libertad. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo 11, 28, 29, venid a mí los que estéis cargados, y yo os haré descansar. Y llevad sobre vosotros mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando estamos tan cargados de nosotros mismos, es que se nos hace pesada la carga preciosa, que no cargamos nosotros, que la carga el Señor Jesucristo a través de nosotros. Así que revise su fe, vuelva a arreglar su naturaleza de hijo o hija con el Padre, que Él le guíe en palabras y en formas, a solas, usted y el Padre. Investigue todo lo que son atributos de un hijo de Dios, las responsabilidades, las manifestaciones, las conductas de una hija o de un hijo de Dios. Y pida por el Espíritu Santo un nuevo nacimiento. Ahí sí, persista, hasta que en un día no esperado venga la naturaleza de Cristo en el Espíritu Santo. Aleluya. Sanando, libertando, respondiendo. Hoy es tiempo porque usted se merece el derecho de cuestionarse y de cuestionar todo lo que religiosa, cristiana y evangélicamente se está promoviendo como cristianismo. Cristianismo no es más que las aptitudes, el comportamiento, el espíritu de Cristo y la obediencia consciente, inteligente a los mandamientos que usted y yo debemos estudiar, memorizar y practicar. Bendiciones, mis amados. Jesse, Daniel, Mónica y el resto que se conectan ahí, que no los alcanzo a ver por la limitación de la pantalla. Investigando, indagando en las Escrituras, porque si estamos en los últimos tiempos, usted como siervo, como sierva, como pastor, profeta, apóstol, evangelista y lo que usted se haya atribuido, la naturaleza de hijo o de hija de Dios, en esencia, es la naturaleza de Cristo en nosotros. Necesidad de un nuevo nacimiento. Necesidad de perfeccionarnos en el carácter espiritual del Señor Jesucristo. Hoy debe de ser su prioridad, sabiendo que los tiempos se han cumplido y que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque usted se lo merece. Shalom, mis amados en Cristo, compártalo, suscríbase, medite, reflexione, para que no se engañe más, ni permita que le engañen. Que el Señor le bendiga.